Ya son las 10 de la noche en punto y comienza un nuevo estreno de Cultura Verdadera. Un espacio para discutir sobre nosotros mismos como chilenos, para revisar nuestra historia, los valores y factores de nuestra idiosincrasia. Básicamente aquí nos miramos en un espejo, vemos nuestras yayas y intentamos mejorar, ¿no? Hace algunos días, el 8 de marzo pasado, el mundo celebró el Día Internacional de la Mujer, donde básicamente se conmemora a todos quienes han luchado por reivindicar los derechos de las mujeres a lo largo de su historia. Si bien los avances han sido importantes, hay una cantidad de deudas que son también muy relevantes y de hecho es justamente lo que nos concentra hoy en este nuevo capítulo de Cultura Verdadera. Hoy hablamos de la lucha de la mujer y sus derechos, triunfos y batallas pendientes. Para esto, por supuesto, un panel íntegramente compuesto por mujeres, todas no solo empoderadas, sino que caperuzas en cada una de sus funciones, de sus trabajos. Quiero partir presentándoles a Rosalba Todaro. Ella es economista e investigadora titular del Centro de Estudios de la Mujer en Santiago, expresidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista y también ha asesorado al CERNAM en distintas políticas públicas. Rosalba, bienvenida a Cultura Verdadera. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. No me quiero cruzar porque ahí, mira, mi carpetita como que se aparece. Quiero presentar también a Nerea de Ugarte. Ella es psicóloga de profesión, magíster en psicología clínica, psicóloga asesora del programa para la autoestima DAV ONU Mujeres Chile y fundadora y directora creativa de Build Love Chile. Nerea, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. También estamos con María Estela Toro. Ella es historiadora académica de la Universidad de Chile y de la UDP, consultora feminista Labris, parte del equipo educativo de la Fundación EPES, Educación Popular en Salud. María Estela, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también nos acompaña Lorena Gallardo. Ella es emprendedora, psicóloga organizacional, es cofundadora del movimiento motivacional femenino Siete Reinas, directora además del primer coworking femenino en Chile y coconductora del programa Mujeres y Empoderadas del canal Vive. Ya sabremos de qué se discute en ese espacio televisivo. Lorena, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, tengo una pregunta inicial. Algunas me dirán, oye, pero es una pregunta muy general, pero esa es la gracia, que cada una de ustedes la desarrolle en función de su labor, de su experiencia y sobre todo del conocimiento histórico en torno a las mujeres y sus reivindicaciones, sus batallas en nuestra sociedad, en específico chilena. Eso me gustaría que conversáramos a partir de este instante. ¿Cuál creen ustedes es el rol de la mujer hoy en la sociedad chilena? Quiero partir con Rosalba. Bueno, ya cuando dices cuál es el rol, ya me quedé muda. Ya partimos mal, Rosalba. Partimos mal. ¿Qué quieres decir con eso? Rol. ¿Cuál es el rol hoy de una mujer en función de su historia, de sus propios procesos y cómo ha ido desarrollando en su contexto las distintas luchas y reivindicaciones de las cuales se discute sobre todo en el último tiempo y con bastante fuerza? Sí, yo encuentro que frente a cada pregunta yo me pregunto si esa misma se podría hacer. ¿Cuál es el rol del hombre hoy día? ¿No? Bueno, si ustedes quieren responder esa pregunta, me parece interesante. Le preguntaría eso, porque creo que restringe un poco. Como las mujeres tienen un rol y los hombres tienen el mundo, ¿no? Siempre tuvieron el mundo para hacer lo que quieran. Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer? Es ser ellas mismas, poder elegir cuál es su vida, si quiere trabajar, si quiere optar por una profesión, un trabajo que fue clasificado por muchos años como masculino y quiere hacerlo, lo puede hacer. Si quiere tener hijos o no tener hijos, si quiere trabajar full time o part time o tomarse un postnatal largo porque su hijo o hija lo necesita. O sea, la libertad para tomar decisiones sobre su propia vida. Nerea, ¿estás de acuerdo con lo que nos plantea Rosalba? Esto de que la mujer estaría cumpliendo un rol mientras que el hombre básicamente se ha adueñado del mundo. Yo más allá, así como tomando que también me resuena la pregunta, probablemente la llevaría, no sé, pues como trabajo en clínica, en el fondo atiendo pacientes, atiendo muchas mujeres, solo trabajo con mujeres en mi consulta, de repente plantearía la pregunta o reformularía la pregunta diciendo, somos multirol, en el fondo tenemos tanto rol que definir por uno es complicado, sobre todo hoy día.
Yo diría que quizás como lo que está pasando hoy a propósito de la multiplicidad de roles que tenemos es que, no sé, usando el término como contingente de sororidad, por así decirlo, se están armando como colectivos en cada uno de esos roles, que me gusta. O sea, mujeres que quizás, no sé, pues todo el tema de la maternidad, se está armando un colectivo con eso, se arma un colectivo con mujeres, están armando cosas con mujeres que comparten experiencia. Y eso me gusta, porque también hace que se salga un poco lo femenino de la academia y se ponga en el rol público y social cotidiano en el fondo, y eso me parece muy bueno. María Estela, tu posición frente a este tema que ya como primera pregunta generó una gran controversia. Un tiro. Mira, yo lo pensaría en plural, ¿no? En roles, pero también en mujeres, porque ahí pasa algo también con las mujeres, que hay una feminista, yo soy feminista también, que se llama Celia Morós, que habla que a las mujeres nos tratan como las idénticas, como si fuéramos todas iguales, y no lo somos. Entonces hace rato también ya en historia que no se habla de historia de la mujer, sino que es historia de las mujeres. A ver, eso es muy interesante. Porque o sea, las mujeres tenemos experiencias distintas. vemos multiplicidad de hombres en distintos ámbitos y la mujer se le tipifica simplemente como mujer. La mujer. Claro, como si fuéramos todas iguales, como si todas aspiráramos a lo mismo, tuviéramos las mismas experiencias, y no es así, ¿no? Entonces yo ahí concuerdo mucho con lo que decía Rosalba. Para mí hoy día nuestros roles tienen que ver con ser quienes queramos ser y hacer lo que queramos hacer sin todas las barreras que tenemos, pero también sin que eso implique ser una supermujer, que es un ideal que es imposible también de alcanzar, ¿no? Este día de la multimujer, etcétera, hay hasta vitaminas como para multimujer, y eso es imposible. Trabajadora, mamá, amante, Es imposible hacerlo educadora, en fin. Y eso es una exigencia de este mundo y de este sistema también patriarcal y neoliberal en el que vivimos. Y que genera una enorme frustración. Sí. Misma pregunta para Lorena. Yo acuerdo totalmente con mis compañeras. Creo que hay tantos roles como mujeres hay hoy en Chile y en el mundo, y que si me voy a la pregunta específica sin cambiártela, te diría que el rol de la mujer hoy en Chile, y me atrevo a decir que es el de la irrupción. Las mujeres estamos en una parada que hoy nos invita a cuestionar lo establecido, a rediseñar la manera en que estamos trabajando en Chile, la manera en la cual estamos educando a nuestros hijos, que es súper flexible y distinta, la manera en que se educa en una sala de clase. La mujer está cambiando todo, porque nos dimos el permiso, por fin, de plantear que las cosas se vienen haciendo de una manera que no nos gusta y la queremos cambiar. Vamos a revisar una nota que justamente compendia esta reflexión y otras desde la mujer a lo largo de su historia. ¿Cuáles son las deudas pendientes? También en el reporte de Cultura Verdadera. Pongan atención. Mujeres, unas jóvenes, otras mayores. Unas decidieron ser madres y otras prefieren ser tías. Unas se levantan a trabajar a las 6 de la mañana fuera de sus casas, otras lo hacen en su hogar. Unas altas, otras más bajas, lisas o crespas. Somos muchas, y este 8 de marzo conmemoramos a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿qué recordamos en este día? A pesar de que este día fue fijado por la ONU en 1975, hubo varios sucesos que incitaron a que fuera el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. El principal ocurrió en Estados Unidos en 1857. Mujeres de una fábrica de textiles en Nueva York salieron a las calles para protestar por las miserables condiciones laborales y los bajos salarios. El resultado, 120 mujeres muertas a raíz de la brutalidad con la que la policía dispersó la marcha. Como sociedad decidimos en este día dedicar un tiempo para recordar lo importante que es seguir luchando por los derechos de la mujer y la equidad de género. Científicas, educadoras, peluqueras, administradoras, dueñas de casa. ¿Cuál es el rol de la mujer hoy en Chile? Para mí la mujer chilena es una mujer de esfuerzo, es muy luchadora, es de familia, siempre dentro de sus principios está el amor hacia su familia. Somos muy innovadoras, muy guerreras, muy luchadoras. Somos capaces de ponernos de acuerdo y de trabajar en equipo cuando tenemos objetivos concretos que alcanzar. Sí creo que algo admirable siempre en la
resiliencia para sacar todo adelante y no parar nunca, independiente de la circunstancia, independiente de la contingencia, independiente de la realidad. El ímpetu, el empeño que tenemos las mujeres de salir adelante, contra viento y marea. El emprendimiento se ha apoderado de las mujeres en Chile. Políticas públicas lo demuestran. Discursos de autoridades ratifican el empoderamiento laboral de la mujer hoy. Queremos contarles que hemos dado pasos importantes en la lucha por más y mejores derechos para las mujeres, por más autonomía para las mujeres. Y una vez en el mundo del trabajo, queremos que no haya discriminación, que se respeten los derechos maternales y que la paga sea justa. Bienvenidos a la panadería Los Reyes del Pan. Mucho gusto, mi nombre es Media Orozco. Yo llegué ya hace 4 años acá a Chile. Abrir un negocio acá es difícil en comparación a nuestro país. Yo digo, cuando uno es berraco, echado para adelante, tiene agallas, donde uno llegue, lleva esa misma energía, ese mismo entusiasmo. Veo que en la mujer chilena es una mujer de carácter, que lleva las riendas del hogar, que se esfuerza porque las cosas, que lo que quiere lo logran también. Que la mujer sola es capaz de salir adelante, que cuando una mujer se propone lo hace y que la mujer es de decisiones y que somos capaces de lo que nos proponemos. Ejemplos de mujeres como Mary hay muchos en nuestro país. La sociedad chilena ha evolucionado y la lucha de las mujeres ha estado marcada por importantes hitos. Pero ¿qué nos diferencia hoy de nuestras madres y nuestras abuelas? En realidad hay un cambio importante que empezó sobre todo en los 70, ¿no? Un poco antes con la adquisición del voto femenino, en los 70 hubo una revolución súper importante de las mujeres, después la cosa medio que decantó, pero ahora se ha visto como un boom de nuevo, de fuerza femenina, de mujeres que se dan cuenta que la tarea no está completa, que todavía hay mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta al acceso de las mujeres a espacios de poder e influencia, como son los directorios de las empresas, de los bancos. Todavía hay pega pendiente y las mujeres de hoy en día, de esta generación, como que nos dimos cuenta de eso. La historia de la lucha de las mujeres en Chile tiene varios hitos importantes. En 1877, toda mujer chilena puede acceder a la enseñanza universitaria. 36 años después, en 1913, surgen los primeros movimientos femeninos organizados en búsqueda de mayores derechos. Se aprobó el voto femenino en elecciones municipales hace 83 años, en 1934. Pero no fue sino 15 años después que se amplió este derecho para las elecciones presidenciales y parlamentarias. En 1952, las mujeres participan por primera vez en la historia de Chile en una elección presidencial. En 1971 se crea la Secretaría Nacional de la Mujer y en el 2016 comienza a funcionar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y en el 2005, Michelle Bachelet se convierte en la primera presidenta de Chile. Pero la lucha por la equidad de género no se detiene y hoy más que nunca la discusión se instala en el mundo y en Chile. Y esta noche en Cultura Verdadera discutiremos sobre el camino recorrido por las mujeres y sus derechos y el que falta aún por hacer. No solo las luchas y un poco las reivindicaciones actuales, sino que también buscando en la historia y cuáles han sido los grandes hitos de las mujeres en conseguir esos derechos, esa igualdad de derechos en cuanto a la sociedad en general, ¿no? A lo largo de nuestra historia chilena. Pero hay un tema y hay un concepto tan usado en el último año, algo así como la palabra tendencia, la palabra trending topic, el feminismo. Me gustaría que pudiésemos ahondar un poco en la palabra, ¿no? Y que cada una de ustedes nos pudiese dar su propia visión o su propia interpretación del concepto. Concepto que uno puede buscar en la RAE, muy fácil, la Real Academia Española dice: feminismo, ideología que define que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Que dice en contraparte la RAE respecto del machismo: actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. El machismo es una expresión derivada de la palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el varón es por naturaleza superior a la mujer. Le pregunto a nuestras panelistas: Rosalba, feminismo.
Bueno, el feminismo tiene dos vías, ¿no?, de llegada. Una tiene que ver con un movimiento, con una cosa de acción, de tendencia al cambio, de querer cambios sociales amplios. O sea, no es solo este o cual derecho, sino que la organización de la sociedad no sea orientada por la primacía del varón. No son ajustes cosméticos, son cambios estructurales. Claro, pero es una tendencia para un cambio social. Por otra parte, al mismo tiempo es una disciplina, una forma de estudio, de estudiar las relaciones de género en una sociedad con un punto de vista que es el de la igualdad. Ahí con la igualdad parece que teníamos un problema, con esto de la igualdad de derechos, de responsabilidades, de posibilidades, etcétera, etcétera. O sea, no una igualdad cosmética, sino que una igualdad que tenga que ver con lo que las mujeres mismas, las personas mismas decidan. Esto es muy interesante, Rosalba, y quiero darle la palabra a Nerea, porque muchas veces se malentiende la palabra feminismo poniéndola como la contraparte del machismo, como si el feminismo se tratase finalmente de mujeres que estarían por sobre los hombres, claro, así como plantea la RAE la definición de machismo. Por eso es interesante volver a discutir la palabra. Nerea, tu posición. O sea, machismo, como en la experiencia misma de las personas, son conductas machistas, la forma de comportarse ante el mundo, es como conductas que se han ido internalizando producto de la educación, producto de la cultura y la sociedad en la que vivimos. Y machismo que no ejercen solamente los hombres, eso está claro. No, claramente. La sociedad entera. Exactamente, la sociedad entera, la cultura, el espacio que habitamos, todo. La ciudadanía es machista en el fondo. Y por otra parte, la forma de feminismo, claro, está la definición que es la definición que probablemente todas compartimos, que efectivamente es un movimiento por la igualdad de oportunidades, de derechos, y creo que un movimiento como ese tiene distintas causas y distintas formas de buscarlo y de lograrlo, y ahí es donde creo que el objetivo es el mismo, pero existen movimientos y colectivos que apuntan de maneras diferentes. Ignacio, y según la definición de la RAE, por ejemplo, ¿tú te considerarías un feminista? Yo me considero un feminista, sí, por supuesto. Finalmente, el feminismo apunta a algo que me parece muy de sentido común. Ajá. Claro. Igualdad de derechos y oportunidades. Es decir, que todos tengamos el mismo rayado de cancha desde el momento de nacer, hombres y mujeres. A mí me parece lo más lógico. El problema es que culturalmente no suena tan lógico, y es justamente lo que hoy Chile, por suerte, comienza a discutir con cada vez más fuerza. Le quiero dar la palabra a María Estela, porque me interesa también la posición de la revisión histórica, ¿no? Frente a la misma palabra, el feminismo como concepto, ¿se ha visto a lo largo de la historia siempre de la misma forma o ha ido mutando el término? Sí, mira, ahí pensáis, y un poco la misma pregunta que tú hacías. Por ejemplo, si uno ve esta misma definición de la RAE, en la definición hay una aspiración que es como ser como un hombre, ¿no? Los derechos del hombre, lo que han hecho los hombres. Entonces ahí también eso tiene que ver con una sociedad en que ha puesto la noción de que hay un uno, que es el verdadero, que es el que tiene derecho. Y hay que igualarnos y hay que igualar. Entonces, para mí, mi definición no tiene que ver con la igualdad. Creo que es una parte, creo que ha sido parte de la lucha de las mujeres, pero para mí el feminismo es teoría y práctica, es movimiento que busca la transformación de la sociedad, pensando en desestructurar las relaciones de poder que ubican aún hoy a los hombres en una relación de mayor poder que las mujeres. Eso es para mí. Si voy a la historia, hay una definición que a mí me encanta. Yo estoy trabajando en torno a los años 30 y 50, los partidos políticos femeninos que hubieron en ese tiempo, y también cómo definieron lo político, cómo definieron el feminismo. Y en los años 20, Roxanne, que es Elvira Santa Cruz Osa, que ese era el seudónimo que usaba, lo define como filosofía de la vida elaborada por las mujeres. Y eso me parece una definición que a mí me hace todo sentido, ¿no? Porque tiene que ver con pensar la vida de una manera. Pero ese pensar la vida va más allá de los derechos y de la igualdad, sino que pensar una vida que es mejor
para todas, para todos, para todes, hoy en día. Oye, es que es muy gracioso. Yo el otro día pensaba, por ejemplo, ¿por qué motivo los canales de televisión tenemos que todos, tener que estar 20 minutos viendo el resumen del fútbol, 20 minutos todos los días en las noticias? Es una comparación probablemente muy burda lo que estoy haciendo, pero ¿por qué fútbol? ¿Por qué no deportes en general, que incluya hombres y mujeres? ¿O por qué no tratemos una temática en particular todos los días? Y el fútbol es hombre, ¿me entiendes? Y todos estamos acostumbrados que tenemos las mujeres que ver fútbol durante 20 minutos y realmente no nos interesa. Pero está tan instituido, es tan así todo. Esto es un ejemplo, pero yo te hablo en los puestos de trabajo, yo trabajo con empresas. Está todo tan hecho para hombres que las mujeres nos cuesta entrar. No es que no haya mujeres para estos puestos de trabajo, para este mundo, sino que no hay ese mundo abierto para que nosotros podamos ingresar. Lorena, qué bueno que lo planteas, porque justamente hoy estaba revisando una noticia que viralizó El Mostrador a través de sus redes sociales, ¿no? Y este es un experimento sobre machismo en el trabajo. Comillas. Firmaba los correos como ella y me trataban peor. ¿De qué se trata esto? Martin Schneider es un bloguero que vive en Filadelfia, en Estados Unidos, al igual que Nicole. Hace unos 3 años, dice acá, los dos trabajaban en una compañía dedicada a intermediar entre desempleados y empresas. El rollo es que Martin contó todo esto a través de su red social y más o menos esta es la historia. Dice, ellos cambiaron los roles, digamos. Él empezó a firmar con el correo de ella y ella empezó a hacer lo mismo con el correo de él, haciendo la misma pega que hacían cada uno de ellos en su función de lunes a viernes. Dice él, me sirvió para corroborar el machismo que sufren las mujeres en el trabajo. Lo que aprendí de este experimento es que hay muchos comportamientos sexistas que no son realmente intencionados. No lo hacemos de forma consciente ni pensando que las opiniones de las mujeres valen menos, pero muchos hombres lo cometemos igualmente, explica Martin. Añade, debemos darnos cuenta ya. Eso comienza escuchando las experiencias personales de cada mujer en vez de pedirle justificaciones. ¿Qué dijo Nicole? Que fue muy lapidaria. Dice, tras cambiar las firmas, afronté una de las semanas más sencillas de mi carrera profesional. Esa fue toda su explicación. Empezó a firmar como un hombre y se acabaron todos los problemas. ¿Qué opinan respecto de este experimento que la verdad es bien demoledor, ¿no? Con su conocimiento, con lo que ustedes han estado investigando, este tipo de casos, ¿qué significan? Ese tipo de casos refleja lo que es la sociedad. Imagínate que esto ni siquiera fue en Chile. En Chile sería multiplicado por 100, porque somos un país muy machista. Pero sin irnos a estar en contra de los hombres ni nada, ni esto de la lucha por las mujeres, lo que nosotros tenemos que ver, Ignacio, es la realidad. Es enfrentarnos con la realidad y decir, ¿este mundo sería mejor? ¿Cambiaría si es que hay más mujeres, por ejemplo, en directorios, o más mujeres deportistas, más mujeres científicas? ¿Realmente cambiaría? ¿Sería un mundo mejor? ¿Sería más igualitario? Ese es el cuestionamiento, porque uno puede decir, ya, pero ¿por qué quieren las mujeres tanto estar en estos puestos? ¿Cuál es el objetivo? Y está demostrado, lo conversábamos antes de sentarnos acá en la mesa, Ignacio, que las empresas son más productivas, llegan a mucha mayor cantidad de gente cuando tienen mujeres en el directorio, porque invita a la diversidad y a pensar en un todo, en toda la sociedad. Si tenemos solamente hombres dirigiendo deporte, ciencia, educación, empresa, vamos a seguir llegando a un mercado solamente de hombres y dándole solución solamente a problemáticas masculinas, cuando hoy... Ya, ahí también ponte tú, si lo llevamos al plano como, no sé, pues de congreso tanto de salud como de emprendimiento o de temática en general, tú te das cuenta de que efectivamente los paneles muchas veces son puros hombres. Y ahí uno, no sé, a mí por lo menos eso me da rabia, porque digo, hay tantas mujeres en el mundo del emprendimiento, de la innovación social, del emprendimiento social, de todo, de la publicidad, del marketing, de todo, pero ¿por qué no están en esos paneles? Pero ahora, claro, por ejemplo, el fin de semana estuve en un congreso de piso pélvico, mujeres en Brasil, y claro, los paneles casi todos eran mujeres, entonces, y el público eran casi todos mujeres, que ahí tú también te das cuenta de que son problemáticas importantes de salud femenina, y el público no están los hombres, no están los ginecólogos, no están los... Entonces, es una temática interesante. Y, por ejemplo, también, si pensáramos, como tú dices, ¿qué pasaría si hubiesen más mujeres en cargos directivos o en cargos gerenciales? Imagínate qué pasaría si hubiesen más mujeres en cargos de gerencias de marketing en empresas que nos bombardean desde la inseguridad.
que por lo menos es la temática que estamos conversando. O sea, si toda la empresa de belleza, de moda, de dieta, fueran mujeres las que hicieran esas campañas, probablemente las cosas cambiarían también. Otro gallo cantaría. Yo quiero hablar profundizar en este tema que me han planteado y que tiene que ver con la mujer en el mundo laboral. Y es interesante conocer también la historia. Esta es una pregunta cruzada para Rosalba y para María Estela. Desde el análisis y desde la revisión histórica, la irrupción de la mujer chilena al mundo del trabajo, su evolución, sus batallas ganadas y las deudas pendientes. Bueno, quería hacer una acotación antes, aprovecho la oportunidad, para decir que ahí en las preguntas anteriores y en las respuestas está, por un lado, esto de un sentido de justicia. O sea, justicia no es porque querramos que estén o no estén las mujeres, sino que haya mujeres y hombres, porque, bueno, si quieren estar las mujeres en trabajos que se consideran masculinos o cosa de cada uno, o sea, ver la cosa como individuos. Y por otro lado, el tema de si esto beneficia o no a la sociedad, y puede o algunas veces puede ser indiferente, pero tenemos distintos planos en el que hay que ver. Y cómo es la sociedad en su conjunto, no solo en casos particulares, sino cómo es la sociedad en su conjunto cuando hay mayor equidad. El tema de la igualdad es un tema que está para la opción de cada uno. Si tú quieres hacer una carrera súper masculina, la haces. Es problema tuyo y tienes que tener tantas oportunidades como cualquiera. Entonces, esa es la cosa, que no es solamente defender que las mujeres estén, sino que queremos una sociedad donde pueda estar quien quiera, donde quiera, según sus capacidades o lo que sea necesario para el lugar donde tiene que estar. Puede ser que si uno quiere ser reina de belleza, tiene que ser bella, ¿no es cierto? Por poner algo que suena más frívolo. Comprendo. Estamos hablando de libertad individual. Claro, pero estamos hablando de las posibilidades y no tampoco de antemano saber que las mujeres van a aportar algo distinto. Ahí sí pueden aportar algo distinto, y como estamos criados de una manera realmente distinta, aunque nuestros papás puedan no haber hecho diferencias, pero la sociedad tiene un peso impresionante, bueno, pueden crearse oportunidades y capacidades distintas, pero no ese es el punto, ¿no? Sino el punto es la posibilidad de optar, ¿no es cierto? De optar al lugar. Desde la revisión histórica, esa posibilidad de optar, ¿ha estado presente? ¿Ha estado ausente? Yo creo que ahí hay varios elementos, por un lado, y hay otras cifras, otras cosas que lo indican. Las mujeres trabajamos siempre. Un tema es el trabajo remunerado y otro tema es quién se encarga de todo un sistema doméstico de cuidado que no es remunerado, que todavía principalmente lo hacemos mujeres. Por supuesto, lo decía Margaret Thatcher, una mujer capaz de administrar una casa, capaz de administrar un país. Sí. No es el ejemplo que más me gusta. Por el personaje donde viene, pero sí, convengamos que la cuña es buena, digamos. Sí. No podría ser mujer presidenta, entonces. Pero yo tampoco. Pero ahí hay un tema, ¿no? Entonces, para mí el tema ahí tiene que ver con cómo concebimos el trabajo y el tiempo, ¿no? Todavía concuerdo con que debieran, porque al final no hay una razón lógica por qué no hay mujeres en determinados lugares. Antes se dijo que era porque teníamos el cerebro más chico, pensaban que el útero se movía, y si me dolía la cabeza era porque el útero estaba en la cabeza. Han habido diferentes explicaciones amparadas en religiones, en la biología, pero hoy día ya sabemos, con todo lo que ha avanzado el mundo en eso, que no hay una razón lógica que diga que uno, por nacer biológicamente mujer, tenga más o menos habilidades o más habilidades para hacer unas cosas y no otras. Chantemos la moto un poco de ahí, que me llamó muchísimo la atención ese dato. Efectivamente, en algún minuto de la historia se discutió que la inferioridad de la mujer tenía que ver con el tamaño de su cerebro. Sí, y con el peso. Y con el cuerpo calloso. Con el cuerpo calloso. Sí, no, hay montañas de literatura de las cosas más absurdas que te puedes imaginar. Que por supuesto... que hoy
hoy día Las sería cosas absurdas. material para un stand-up, digamos. Lo que tiene de bueno es que las tonteras que se pueden decir de ese tipo se han ido sofisticando, porque ya nadie se atrevería a decir eso. Pero se ahora dicen otras cosas, pero igual se te dicen tremenda. otras cosas. Por ejemplo, por ejemplo, que las capacidades de las mujeres están relacionadas con el cuidado, La emoción. más que con nada, porque como son mamás, ¿no? Y inclusive esta cuestión de los temores que también tienen las mujeres, ¿no? De perder un espacio, ¿no? Entonces también uno puede decir, bueno, el cuidado de los hijos yo lo hago mejor que fulanito por no perder el espacio, pero es que el problema es que si pierdes ¿cómo te digo? La soberanía sobre ese espacio, no estás ganando otros espacios. Entonces tienes que agarrarte de algo. Es un Entonces, riesgo. claro, ese es el problema en el que estamos. Entonces, bueno, nosotras trabajamos con esto, estudiamos esto y nos damos el lujo de hablar desde distintos lugares, no solo desde los temores que una misma pueda tener. Pero uno puede entender, cuando uno dice esa mujer es machista, hay que tener cuidado con eso. ¿No es cierto? Porque ese es también el lugar de donde estás que te impide ciertas cosas y que tú tienes que trabajar en función de eso, de esa realidad en la que estás, no del ideal. O solamente. cosas como que nos pasan hoy, que los hombres no lo viven, como que tenemos que pagar mucho más en una ISAPRE por el hecho de tener un útero. Y mucho más. Sí. Entonces ganamos mucho menos y pagamos más en ISAPRE. y a veces el riesgo de finalmente no poder acceder a un puesto de trabajo por estar en plena edad reproductiva, Pero digamos, realmente fértil. es porque los puestos de trabajo hoy en día en Chile están pensados en un formato masculino. Si yo como CEO o gerente de recursos humanos me pongo a pensar y interiorizarme en la realidad que tienen las mujeres hoy, que lo tienen que hacer y que lo están haciendo afortunadamente algunas empresas como las prácticas, es decir, si yo quiero que mi empresa sea mucho más productiva, en el fondo quiero ganar más plata, tengo que incorporar mujeres. Esto es un pensamiento muy así económico. Tengo que incorporar más mujeres. ¿Y cómo incorporo más mujeres si hoy las mujeres están dedicadas a un montón de roles? Quieren viajar, quieren cuidar a los niños, también quieren trabajar. Yo tengo que adaptar este puesto de trabajo y hacerlo más flexible para que a las mujeres les interese trabajar conmigo. Entonces hoy las empresas, Ignacio, están repensando sus puestos de trabajo para hacerlos más atractivos para las mujeres. Quiero saber cuál es la realidad hoy en Chile de la brecha salarial. ¿Cuánto menos objetivamente están ganando las mujeres Casi hoy en Chile 100, por el casi mismo 100.000 puesto de pesos. trabajo y la misma función en la misma empresa? O sea, igual es Un 30% menos estamos ganando las mujeres. un 30% menos por hacer la misma pega en el mismo puesto. Eso es, se contradice y hay que compatibilizar eso, porque es muy, justamente al existir esta segregación sexual del trabajo, las mujeres muchas veces hacen trabajos que tienen denominación distinta y a veces son con contenidos distintos. Entonces, siempre se llega a alguna arreglín para que no sea el mismo trabajo, ¿no? Pero los trabajos hoy día hay mucho más desarrollo en las mediciones de esfuerzo, de tiempos, en relación a los trabajos. Tienen que ser trabajos equivalentes, no tiene por qué ser exactamente el mismo trabajo, porque si no es un círculo vicioso. A las mujeres se las confina a ciertos trabajos, y como son trabajos distintos, se le pasa al trabajo que hacen, que es de menos calidad, la explicación de por qué ganan menos. No es porque sean mujeres, pero te das cuenta que es un círculo. Pero que es perverso. Absolutamente. Tengo aquí las cifras documentando un poquito lo que nos decía la Lore. Brecha salarial en Chile, esto según la CACEN 2015. En Chile en promedio las mujeres ganan 384.000 pesos, mientras que los hombres en promedio ganan 521.000 pesos. Al tratar de explicar esta diferencia, encontramos que se puede explicar cerca de un 30% de dicha diferencia, bien digo, que son casi 43.000 pesos de la cifra inicialmente expuesta. Así como con peras y manzanas las cifras sobre la mesa, por hacer la misma pega.
ese es un problema bien largo. Antes que me preguntabas por la historia, por ejemplo, una de las lemas que tuvo el MEMS, que es el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres Chilenas del año 35, era igual salario por igual trabajo, en el 35. Y hoy día seguimos habiendo leyes en torno a eso, etcétera, seguimos con la misma problemática. Teniendo una presidenta mujer. Y hay legislación en torno a las brechas salariales, etcétera, pero la problemática se mantiene, entonces ahí también... ¿Pero si hay legislación, quiere decir que no se respeta? No se respeta. ¿O hay, pero están estos trucos? Pero están eso que es, bueno, es un truco cuando uno lo usa para explicar, claro. Pero va junto, esto de que las mujeres se las confina a unos trabajos y los hombres a otros, va junto con esto de que puedes pagarle distinto porque no estás, aunque sea un trabajo del mismo valor. Y el valor del trabajo, lo que se llama trabajo del mismo valor, hay muchos estudios bueno, ustedes deben saber, las consultoras, esos trabajos donde se hace, en un momento se hacían estudios de tiempos y movimientos. Ahora los trabajos son más complejos para medirlos de la misma manera. Pero ver cuáles son los trabajos equivalentes no quiere decir que esté haciendo la misma cosa, sino barrer una casa es lo mismo que barrer una oficina. Sí, es lo mismo que barrer una oficina, aunque uno esté en un sector y el otro esté en otro sector. Entonces, sobre eso hemos sofisticado un poco las investigadoras y sobre todo en esta pugna que hay en el También en el hay trabajo. otra cuestión ahí que tiene que ver un poco con la motivación de la mujer. Las mujeres pedimos menos aumento de sueldo que los hombres, también. Ah, ese dato lo conocía. ¿Sí? Le tocamos menos la puerta al jefe para decirle que al jefe, ya, pues, cuando hacemos los hombres renegocian, es la palabra del sueldo, 1 o 2 veces en el año, mínimamente una vez en el año, y las mujeres podemos pasar 2 años trabajando y violita. Y eso claramente tiene que ver con un tema educacional. O sea, un poco de las cifras que se han sacado del programa que estoy de ONU, tiene que ver efectivamente, no sé, pues, una de las cifras que arrojaron es que el 36% de las niñas en Chile deja de hacer las cosas para las que son buenas, porque no se sienten seguras de cómo se ven físicamente. O sea, imagínense, tenemos un 40% de talento perdido porque vivimos en una sociedad que sostiene un patrón de expectativa, como tú hablabas hace un rato, que es tremendamente inalcanzable, falso, inexistente, perfecto, y es un poco lo que hablamos en una charla que compartimos con la Lore hace una semana. En el fondo, como que mi discurso era, estamos culturalmente educando a mujeres para ser perfectas, pero necesitamos educar mujeres para ser valientes. Y al final, claro, si una mujer no se atreve a pedir un aumento de sueldo, es porque educacionalmente no estamos haciendo las cosas bien para que esa niña se pare frente al mundo y diga, oye, yo tengo un derecho y lo tengo que exigir, y no sé si el mismo, como tú dices, pero es mi derecho. Tiene que ver no tengo con por qué no poder sacar la voz para decirlo. O sea, todavía sabemos que en educación hay diversos estudios que muestran que los profesores y las profesoras tienden a darle más la palabra a los niños hombres que a las niñas mujeres, o a incentivar más el estudio de matemáticas, asumiendo a priori que hay cosas que yo creo que son estas diferencias biológicas sutiles que todavía se mantienen, ¿no? O estos micromachismos que hablan algunos también, como esta idea que los niños son mejores para las matemáticas. O que las niñas son mejores para las manualidades. Todavía hay diferencias, se diferencia un poco en educación física, lo que se hace. Bueno, menos que en mi época, yo creo. Yo tuve que bordar y hacer yo también. como una Juana de guagua, ¿no? ¿Qué sucede en el colegio? mundo de las ciencias, por ejemplo, en las carreras ligadas a lo matemático? ¿Hay paridad ahí o definitivamente las cifras de hombres que desarrollan esas carreras y esas profesiones se disparan versus las mujeres? Yo, a ver, no tengo tan desagregado los datos de profesiones así, sino que de conjuntos, ¿no? Yo creo que sigue habiendo bastante segregación y que tiene que ver con esta historia, ¿no? Tiene que ver con una historia de estas personas que son personas comunes y corrientes, no quieren hacer el cambio del mundo sacrificándose y haciendo que más en la hoguera, digamos, sino que realmente
quieren ir a un lugar donde tienen aceptación en el trabajo, donde no las tienen bueno, hay historias muy bonitas de mujeres matemáticas pero que tuvieron que pelear. Este tema ya lo hemos conversado nosotros un montón de veces. A ver, ¿hay segregación? Sí. ¿Hay menos mujeres científicas? Sí. ¿Hay menos mujeres, no sé, deportistas de alto impacto? Sí. El tema es, ¿qué hacemos? Y ya que estamos en un panel, creo que sería bueno plantearlo, es qué hacemos como sociedad para que haya más. Porque ya sí, somos menos, lo sabemos, pero ¿qué iniciativas o qué podemos hacer nosotras como mujeres o la persona que está hoy en su casa para poder ayudar a que hayan más mujeres en estos puestos o en las ciencias o en las matemáticas y en este tipo de cosas? Yo creo que un poco el programa que están haciendo ustedes con ONU súper impulsa esto de nuevos roles y nuevos estereotipos de género. Claro. Yo estoy, como te contaba, con un programa de televisión los jueves a las 8 de la tarde que lo que busca también es como paneles de mujeres, veamos, conversemos, tratemos nuevas temáticas. Hay eventos femeninos, hay organizaciones chilenas como Girls in Tech, que aparecía recién Maite, que dan visibilidad, apoyan y fomentan a las mujeres en la tecnología, por ejemplo. Dentro de eso yo creo que el feminismo también ha sido un gran aporte, ¿no? Justo con los emprendimientos personales de cada uno, ha sido también como una larga trayectoria en esto. Y ahí pensaba también, yo coordiné hasta hace poco un diplomado en estudios de género del CGCAL de la Universidad de Chile. Yo lo quería hacer. Y hemos tenido ya 2 mujeres que son del colectivo Mujeres Matemáticas. Hay un colectivo de Mujeres Matemáticas, son varias académicas, ingenieras de distintas ramas de las ciencias que están hoy día trabajando en esto, porque en algún momento se juntaron almorzando en distintos espacios y empezaron a conversar de cosas que les pasaban, de malestares que tenían, de oportunidades que tenían o no, digamos. Entonces creo que en eso también somos muchas hoy día las que estamos tratando. Yo creo que la cosa de las comunicaciones es muy, muy importante, porque el otro día yo vi un reportaje ahora no me sale el nombre, pero a esta astrónoma, María Teresa Ruiz, que es una persona como humilde, ¿no? Y es un genio, parece, ¿no? Pero hablaba de esto, contaba sus experiencias, ¿no? Esta cosa de que de repente se presenta a ella a hacer algo y dicen, no, tú sabes que ya la persona que la empleada que hacía tal cosa ya estuvo acá, así que no, y resulta que ella era la que iba. No, entonces el asunto no es que me chocó un poquito esto, dijiste nuevos estereotipos, o sea, sin estereotipos. Nuevos roles, perdón. Claro, o sea, yo sé, pero quiero decir, la libertad para elegir, cómo logramos, porque eso es un proceso. Hay un condicionamiento de que te gusten ciertas cosas y no te gusten otras. Y yo no sé nada de neurociencias ni nada, pero no sé cuánto de eso se reproduce también genéticamente y es algo que uno tiene que tener muy claro para romper, de poder llegar a que cada uno elija lo que quieras sin eso. Rosalba, dame un segundo, tenemos que hacer un breve alto. A la vuelta quiero que me expliquen, según su conocimiento, según su visión frente al tema, ¿qué opinan del concepto feminazi? Que también ha sido súper difundido y genera enormes discusiones a través de las redes sociales, sobre todo, no solo en Chile, es un término que ha acuñado a nivel mundial que genera bastante roce. Vamos a hacer un breve alto. Cultura Verdadera comenta en nuestras redes, que ya volvemos. Estamos al aire en vivo e indirecto haciendo Cultura Verdadera como todos los lunes. Hoy la lucha de las mujeres en la historia, sus reivindicaciones, con un panel compuesto, por supuesto, completamente por mujeres. Tenemos un hashtag abierto, Cultura Verdadera, en nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red, para tus comentarios y preguntas. Antes de la pausa, yo les preguntaba sobre un concepto peyorativo, un concepto filoso, un concepto que genera tremendas discusiones en las redes sociales, y es el llamado feminacismo. Esta mujer es feminazi. ¿Qué pasa en la historia? Además, paréntesis, queremos excusar, estamos completamente en vivo e indirecto a la Lore, que tuvo que abandonarnos por una emergencia familiar. Le deseamos suerte en lo que tenga que hacer y seguimos en contacto con ella aquí, con nuestro equipo, ¿no? ¿Yo puedo hacer un alcance contestando lo que dijo la Lore hace un rato a propósito de qué podemos hacer como socialmente, en el fondo, para que exista más visibilidad? Si al final tiene que ver
puede ser que quizás existan muchas más mujeres haciendo diferentes cosas, más allá como de que necesitamos que existan más, pero es como las visibilizamos, claro, ¿cierto? ¿Qué hacemos para que esas mujeres se vean? Y no estoy diciendo que tengan que verse solo las mujeres y no los hombres, y esto no tiene nada que ver como con una competitividad de género, sino que tiene que ver simplemente con dar un espacio de visibilidad en ese sentido. Y ahí es donde, claro, nosotras estamos en este momento en un programa al aire, ¿cierto?, para Chile, pero si uno prende los canales de televisión todos los días o uno revisa las portadas de la revista en un kiosco, claramente no tienen que ver con visibilizar para generar un cambio respecto al rol de la mujer en nuestra sociedad. O sea, no sé, pero creo que si es que efectivamente todos queremos trabajar en pos a generar algo así, tenemos que responsabilizarnos socialmente de que las portadas de la revista tengan mujeres como tú, como la Maite que salía, como, no sé, mujeres influyentes que están generando cambios, como mujeres del Pacífico que también son mujeres emprendedoras, fin, mujeres que están haciendo cosas importantes por el país y por el mundo. No solo modelos anoréxicos. No solo modelos que pesan 45 kilos y los 25 tips para tener la guata plana, porque claramente no le hacemos ni un aporte. Y en verdad enfatizar que si es que efectivamente queremos generar un cambio social en ese sentido, evidentemente que los medios de comunicación son fundamentales para lograr eso. María Estela, ¿qué es el feminacismo? Mira, yo hasta donde sé, también yo lo he escuchado muy recientemente y como vinculado con personas más jóvenes, ¿no? Con las y los estudiantes que tengo que han estado tomando esto en historia, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo es un término acuñado por un radialista estadounidense en los años 90. Un locutor de radio. Locutor de radio, y que él lo hace en referencia a la lucha que hacen algunas mujeres, varias en realidad, por el derecho a decidir en torno al aborto. Y a esas mujeres es a quienes él llama en primera instancia como feminazis, y después se extiende, digamos, principalmente en dos sentidos, ¿no? Como en oposición, digamos, a determinadas luchas que han emprendido los feminismos, pero también como una manera de denostar, de ridiculizar, ¿no es cierto?, o de señalar o igualar el feminismo con tipos de totalitarismo, ¿no? Como con formas de pensamiento, como el nazismo, claro, que en realidad está muy alejado del feminismo, porque en realidad la ideología nazi lo que hizo fue pensar en las mujeres en una vuelta al hogar, digamos, en las mujeres como dueñas de casa, como madres. Fue una ideología bastante conservadora en todo esto de los roles que hemos estado hablando, y eso fue muy conservadora. O sea, esto es bien interesante, porque si vamos a la esencia misma de la palabra, una persona cuando intenta denostar a una mujer y le dice feminazi, está dando una vuelta muy torpe frente a lo que intenta hacer, digamos. Sí, o sea, una vuelta que en realidad no, conceptualmente no conceptualmente tiene, es errática. Es una paradoja. No, mejor que no la usen, aconsejaría yo. No, lo que pasa es que a lo que se está acusando a estas mujeres feministas es de autoritarismo. Exacto. De un autoritarismo extremo, pero no tiene que ver con el nazismo realmente, yo creo, porque no hay por dónde, ¿no? Ahora, vamos un poco a lo que se percibe después de discusiones donde esta palabra surge, ¿no? ¿A qué le teme una persona que tilda a una mujer de feminazi? ¿Cuál es lo desestabilizador de una mujer feminista para algunos en la sociedad actual? Hasta ahora de la noche, cuando ya son las 11 en punto en Cultura Verdadera. Vuelvo contigo, Rosalba. Estamos hablando de ¿a qué le teme alguien que tilda a una mujer feminista de feminazi? O sea, sienten que, para decirlo rápido, que se les mueve el piso. O sea, tienen realmente temor a perder privilegios. Pueden no tenerlo consciente, así, estoy perdiendo el privilegio 1, 2, 3, pero ese es el sentimiento que produce. Es un sentimiento de temor y una agresividad basada en el temor. Eso es lo que... En el temor de sentir que las mujeres están ganando demasiado terreno y que eso me puede ver afectado por aquello. Por supuesto, pero también la igualdad
¿no? No tendría por qué ser amenazante. La igualdad en el sentido de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, de no de ser igualitos. Por eso partimos hace un rato hablando de eso. Claro. El concepto mismo de la palabra feminismo tiene que ver con igualdad de derechos. Claro, pero es cierto que hay espacios y los espacios se amplían, pero la idea es que hay un espacio limitado y que si unos ganan, los otros pierden. Mientras que lo que queremos hacer, tanto las feministas como las personas, como dice, no sé, alguna constitución de buena voluntad, es ampliar las oportunidades para todos. Y como comienzo para las personas que no tienen esas oportunidades. Quiero ponerles algunos casos mediáticos, porque así como hablábamos, los casos hay que visibilizarlos y hay que discutirlos. Recuerdo alguna vez en un lugar tan mediático como el Festival de Viña, la conductora dice, ay, espérate, mi compañero que va a hacer la misma pega, en el mismo escenario, en las mismas noches, gana más que yo. ¿Por qué? Yo quiero ganar lo mismo que él. Sea mucho, poco, lo que sea, yo quiero ganar lo mismo. Ahí hay un tema interesante y que no se había planteado antes. Históricamente el Festival de Viña, la mujer que acompañaba al animador era una suerte de, claro, de accesorio, incluso cada día una mujer distinta, digamos. No existía este rol paritario de conductor, conductora que cumple la misma función todas las noches. Cuando se da esa coyuntura de, hoy estamos en igualdad de condiciones, deberíamos ganar lo mismo, ¿no? Ahí hay un tema interesante, cuando hablamos de una sociedad donde los sueldos por la misma pega son totalmente distintos. ¿Qué les parece ese caso, así como mediático, puntual, reconocible? Me parece que para los que tienen que hacer el gasto, ¿no? En realidad las diferencias entre hombres y mujeres les ahorra un poco. Y los hombres creen que para ser igual tienen que bajar un poco ellos. Y quedar las mujeres subir un poco y ellos bajar un poco. O sea, ¿cómo es el proceso para igualar? Y ahí, como nadie habla de eso, están todos los miedos. Están todos los miedos. Claro. Esto me va a costar más caro. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Exacto. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo, creen ustedes? Yo creo que tiene que ver también con el modelo de desarrollo que tenemos como país, ¿no? Porque de alguna manera, y esto de mover pisos, ¿no? Yo creo que también estos pisos se mueven o preocupan o asustan en pensar quién se va a encargar del trabajo doméstico. ¿Qué pasa ahí con eso, no? Y ahí, de alguna manera, también hay muchas otras investigadoras que hablan cómo esta sociedad, este sistema capitalista en el que estamos, así como se construye a partir de la acumulación de capital, también es a partir del trabajo gratuito que hacen las mujeres en torno a la reproducción y al cuidado. Entonces eso tiene que ver con cómo cambiamos estos modelos de desarrollo, con cómo cambiamos la sociedad en que vivimos, ¿no? Y cómo pensamos este país, un país en que el cuidado pueda estar repartido, en que, mira, incluso si yo lo pienso en términos personales, ¿no? Yo todavía puedo en algún momento haber escuchado, bueno, no le voy a hacer bullying, pero a mi compañero decir, bueno, pues si yo ayudo en la casa. Claro. Típico, ¿no? O sea, pero si todos ensuciamos, todos necesitamos comer, todos necesitamos ropa limpia, no sé, una serie de cosas. Y claro, ¿no? y ya el concepto ayuda quiere decir que hay alguien que hace la pega y yo colaboro, digamos. Hay un responsable. Claro, hay un responsable. ¿No? Entonces... Hay alguien a cargo de eso. Yo puedo ayudar circunstancialmente, digamos, una cosa cosmética. Entonces, no se trata del 50-50. Exacto. ¿Cómo subvertimos eso? Yo creo que se puede, ¿no? Pero implica también poder mirar este entramado de poder, que finalmente no solo tiene que ver con hombres y mujeres, también tiene que ver, por ejemplo, ahora había un llamado a un paro de mujeres, ¿no? Y también ahí, que me pareció interesante como idea, etcétera, pero ¿quiénes son las mujeres que pueden parar? ¿Cuántas mujeres tienen trabajo con contrato? ¿Quiénes son? ¿No? Probablemente no son la mayoría de las mujeres que trabajan. Entonces ahí también hay mucho más, me parece a mí, que mirar, que dialogar, que encontrarnos, ¿no? Que construir. Claro, que no es solamente un tema de hombres y mujeres, sino que también hay un problema de cómo está organizada la sociedad y hay problemas de clase. Absolutamente. O sea, en eso a mí me pasan hartas cosas, que también lo comentaba en esa charla que estuvimos con la Lore hace un tiempo, que
que esta discusión generalmente cuando se tiene a propósito de los cargos de directorio, de los cargos de la gerencia, ¿cierto? Como de igualar los sueldos, en fin, pero también ahí estamos hablando de un porcentaje de nuestra sociedad chilena, por lo menos, que es mínima. O sea, no es nada, es el 1%. Entonces, tenemos a todo el resto del país, mujeres, que esa lucha no se está dando en ese sentido, ¿cierto? Como de que hay muchas y estas son conversaciones que he podido tener con mujeres, no sé, tuve la suerte de participar en un programa de educación sexual y empoderamiento para pobladoras en Lo Barnechea y en La Pincoya, y efectivamente es una temática que se da, o sea, ellas no se sienten para nada identificadas con esta lucha. Entonces, es interesante ponerlo también sobre la mesa, porque ahí es donde creo, cuando estamos hablando de las causas del feminismo, que son necesarias que existan todas. A ver, esto es muy interesante. Quiere decir que al día de hoy en Chile hay una discusión de elite, de medios de comunicación, del programa especializado, pero cuando vas a la charla en la población, nadie hace eco de esta discusión feminista. Si en verdad estamos hablando del tema que generalmente se habla cuando hay paneles de discusión en torno a feminismo, igualdad en los sueldos, en fin, estamos hablando de la conductora del festival, no estamos hablando de la señora que trabaja en su casa o tiene un almacén en La Pincoya, ¿me entendí? Y creo que efectivamente ahí falta una... No sé si es política pública, pero falta que se haga algo en educación para que esas mujeres también tengan la oportunidad de tener educación en torno al tema. Porque no puede ser que efectivamente esta discusión esté solamente en una parte del país. Rosalba. Me parece importante contarles que en el CEN, en la institución donde yo trabajo, junto con otros 7 países, centros en otros países, se hizo una investigación sobre el empoderamiento de las mujeres. Y se hizo sobre el empoderamiento y todas las distintas formas que eso asume. Y entrevistamos a muchas mujeres a lo largo, desde México hasta acá, ¿no? Y entrevistamos mujeres de distintos niveles socioeconómicos, de distintas profesiones, y eso es muy interesante por lo que tú dices. Hay más reflexión en las mujeres de sectores de menores ingresos que lo que uno cree. Cuando tú le das el espacio porque uno hace entrevistas del tipo cualitativo que no son para preguntarle así una cosa cerrada, sino que pueden expresar qué cosas tienen miedo, pero qué cosas han hecho, cómo se han atrevido, cómo han, qué sé yo, siempre cuento este ejemplo, pero es como es tan claro que de repente los dos trabajaban por igual fuera y tenían hijos y toda la historia. Y un buen día la señora se metió en la cama y no se levantó en todo el fin de semana. Dijo, ninguno es manco en esta casa, ninguno tiene problemas graves, así que veamos. Que se derribó el sistema. Y se vino todo abajo, pero fue un proceso de reflexión así a lo duro, muy interesante. Sí. Eso es un ejemplo así como muy especial. Pero también las reflexiones que hacen mujeres de distintos niveles, mujeres que no tienen trabajos maravillosos como lo que tenemos nosotras, donde nos sentimos fantástico de hacerlo y somos capaces de quedarnos la noche trabajando si hay que terminar un informe. Pero que también dicen, por ningún motivo no trabajar, por ningún motivo. Y así educan a sus hijas, por ningún motivo, porque acá yo tengo que tener la posibilidad de tomar mis cositas e irme, o de echarlo de la casa, o lo que sea. Si hay violencia, o si hay violencia psicológica, o hay simplemente... no cumplir con su parte del contrato, digamos. Pero es muy interesante lo que tú dices, porque efectivamente en ese estudio se dieron el tiempo de incluirlo, ¿cierto? Pero generalmente cuando lo que uno ve no está eso, no está eso. O sea, la discusión está en otro lugar. Claro. Y creo que no puede ser que hablemos de una temática que es tan importante solamente desde un lugar. Quiero plantearles otro escenario que lo conversaba con un psicólogo hace algunos días, una suerte de vuelta a los tiempos de nuestras madres o nuestras abuelas, en función de lo que hace algún minuto Rosalba me planteaba. Finalmente, el ideal hoy es alcanzar la opción de que una mujer pueda optar, pueda decidir. Y en ese ejercicio
muchas veces madres y abuelas en otra generación, en otro país, no tuvieron esa posibilidad. El camino era el siguiente: quedarse en la casa, construir una familia. Recuerdo la revista Eva, que era una revista antigua, que decía: tips para encontrar marido este verano. Si no sigue estos consejos, se le pasa el tren. O sea, como una cosa apocalíptica. Yo lo seguí. Tú lo seguiste, Sí, me dice Nerea. ¿A dónde quiero llegar? Es decir, hoy una mujer que pudo estudiar, que pudo optar, que pudo perfeccionarse intelectual, académica, profesionalmente, muchas veces opta por volver a la casa, por criar a los hijos, por ser dueña de casa, porque en esa opción está la libertad. Y hoy día uno ve casos, ¿no?, de mujeres que enarbolan esa lucha, la de la mujer que cría, la mujer que está en la casa, y uno dice, ¿pero cómo? Todas las reivindicaciones de las que se discuten, y hay mujeres como que están remando para atrás. Yo siento que no es eso, es justamente poder optar y poder decidir en libertad. Es lo que decías tú, Sí. el final es la libertad lo que se está pidiendo. Es la libertad lo que está en juego, ¿no? No es que nosotros estamos vendiendo un modelito, sino que cada uno pueda optar. Que cada mujer tenga su propio modelito. Exactamente. Ahora, yo quería decir algo que tiene que ver con la historia, que es uno ve cómo ha cambiado la cantidad de tareas que asumen las personas, las mujeres, en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre fue así, de que tú podías trabajar y volver del trabajo y arreglarte con los niños, sino que hubo momentos en que el trabajo en la casa podía ser de tiempo completo, donde no había donde mandar a los niños, claro, etcétera, etcétera. Entonces, eso también tiene una evolución histórica, donde no es toda una maqueta, ¿no es cierto?, sino que hubo cambios y hay reminiscencias de ciertos lugares, y creo que el estudio de la historia aporta muchísimo. Sí, yo ahí quería comentar, bueno, dos cosas. Uno, que era con lo que estábamos hablando antes, mi lugar de militancia, un colectivo que se llama Resueltas Feministas Populares, que es un colectivo que tiene 20 años, ¿no? Y yo estoy hace menos, ¿no? Pero es un colectivo que tiene más de 20 años en realidad, y que tiene que ver con toda la lucha que dieron las mujeres populares en Chile en la dictadura, y fueron un actor protagónico, ¿no? Entonces también aquí, cuando hablamos de las mujeres pobladoras, hay también mucho más experiencia, hay bastante más trabajo, han hecho muchas cosas y han construido también cosas interesantes, que es lo mismo que hacemos también en Fundación EPE, Educación Popular en Salud, desde la educación popular y otros. Entonces ahí hay mucha experiencia. Yo creo que lo que nos pasa en esta sociedad segregada como es la chilena, y que en historia pasa mucho también, a veces el tema no es solo que no hay fuentes, es lo que preguntamos, es lo que miramos, desde dónde estamos mirando, y eso es un desafío también poder ampliarlo. Ahora pensaba lo que tú decías, yo hago un ejercicio en clase, voy a contar mis secretos, pero que es pedir a los estudiantes que digan, que piensen en 3 generaciones, ¿no? Que hacía la generación que sería sus abuelos, de sus abuelas, de sus padres, sus madres y de ellos mismos, ¿no? Y Respecto ahí, del mismo tema. ¿qué hacían? Mira, muy interesante. Y ahí tú ves, ¿no es cierto?, cómo este siglo XX, del siglo XX ahora, estos profundos cambios también que ha tenido históricamente la sociedad chilena. O sea, hace poco, con el último curso que lo hicimos, aparecía, por ejemplo, mucho la migración campo-ciudad, ¿no es cierto? Abuelas principalmente dueñas de casa que trabajaban en el campo, que hacían otras labores. En otras generaciones más recientes viene la profesionalización, hasta llegar a las generaciones actuales, que la mayoría no tenían hijos o hijas, estaban solteros, con vidas muy dedicadas al estudio, porque uno ahora se dedica al estudio hartos años, puede ser como joven hasta no sé qué edad. Hasta siempre, forever. Entonces ahí hay cambios que son muy significativos, ¿no? Esa época en que no había esta división tan clara entre la casa y el trabajo, ¿no? La cuestión en el mundo más campesino, etcétera. Bueno, el centro nuestro, que empezó
en el 82, 83, que tuvimos estudios de distintos tipos, de mujeres campesinas, mujeres indígenas, bueno, creo que ustedes saben. Y creo que como que se abrió un universo que no todas conocíamos, ¿no? Quiero saber, María Estela, ¿cuáles que- son los grandes hitos en torno a la educación para la realidad de la mujer chilena a lo largo de la historia? Bueno, ahí varios los mostraban en la nota, ¿no? Uno tiene obsesiones como historiadora y voy a hacer una precisión chiquitita, que decían que el 8 de marzo se empieza a conmemorar del año 75, ¿no? Que ahí lo que pasa es que la ONU entre el 75 y el 85 proclama el diseño de la mujer. Entonces Entiendo que la nota hablaba de eso, de la proclamación en la Pero ONU. en realidad, el primero, hasta donde yo sé, el primer 8 de marzo se conmemoró en 1811, es bastante anterior, y ahí fue también gracias a mujeres como Clara Zetkin, que en una internacional socialista propuso que se conmemorara el 8 de marzo como el Día de la Mujer en conmemoración de las luchas que mostraban en la nota, ¿no? De las luchas de las mujeres trabajadoras. Entonces de eso, sin duda que un gran hito ha sido el acceso a la educación. Si piensas, de 1877, que es cuando se dicta el decreto Amunátegui, que es el que permite que las mujeres puedan dar los exámenes, porque en realidad hay el problema, las mujeres estaban en la educación secundaria, no todas, pero algunas, pero era que tenían un currículum que era distinto. No tenían el currículum para poder dar los exámenes para entrar a la universidad, que era como para ser bachiller. Entonces lo que se iguala ahí es el currículum. Perfecto. Poder tener matemática, castellano, qué sé yo. Eso es un tema. Al llegar hasta hoy, que creo que ya es como de las primeras décadas o años en que la matrícula, por ejemplo, universitaria entre hombres y mujeres es un poco más alta en mujeres hoy. Sin embargo, seguimos enfrentando problemas en términos de la feminización de ciertas carreras, ¿no es cierto? O sea, entonces todavía hay ahí como entramados, ¿no? Pero hay grandes hitos. Y ahora también, bueno, ahí mencionaban el tema del derecho a voto, ¿no? Ese es sin duda es un hito importante, el voto municipal primero, después el voto pleno. Sin embargo, que es una de las preguntas que yo me hago hoy día en mi tesis doctoral, ¿por qué, ya con todos los años que han pasado de eso, en el caso de Chile, la participación de las mujeres en el Parlamento sigue siendo bastante baja y es del orden del 15% y es baja incluso en relación a la región, ¿no? Entonces, al parecer, el obtener ciertos derechos no asegura. No asegura, hay que seguir ahí trabajando, hay que seguir mirando, ¿no es cierto?, qué es lo que nos pasa. A ver, vamos a hacer un breve alto y vamos a seguir discutiendo sobre conceptos, luchas pendientes y temáticas en torno a la mujer. Somos Cultura Verdadera, aprovecha este ratito para comentar a través de nuestras redes, que ya volvemos. Con 30 minutos, un panel de puras mujeres capas para hablar justamente de la lucha de las mujeres por sus derechos. Aprovechando lo que se conmemoró hace tan pocos días, el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer, es que queríamos hacer un alto y buscar en estas 2 horas de Cultura Verdadera cuáles son las deudas pendientes, cuáles son los desafíos para el futuro y cuáles han sido los avances históricos en torno a la mujer, principalmente en nuestro país, por supuesto. Antes de la pausa, hablábamos de las deudas pendientes en torno a la educación y cuáles también son los grandes hitos al respecto. María Estela, te cedo la palabra nuevamente para que podamos sentenciar deudas pendientes y también los hitos que han marcado a la mujer chilena en torno a la educación. ¿Sabes? Para mí, y creo que hay muchas más cosas, pero para mí un tema central en educación tiene que ver todavía con los currículums.
todavía en las universidades no necesariamente tienen incorporada en sus currículum estas temáticas, ¿no? Ni siquiera la categoría de género, que es como se ha trabajado más académicamente, o a veces lo que tienes es un seminario, como algo que toman las personas interesadas, pero no, esto no está transversalmente, y yo creo que debiera estar desde la formación. Entonces eso se traduce, se habla que hay un currículum oculto, ¿no? Que de alguna manera va mostrando desde los textos de estudio hasta distintos elementos, la sala de clase, por ejemplo. Todavía las niñas y los niños se reparten distintos en la escuela. Los niños en muchas escuelas todavía ocupan el patio jugando a la pelota, y las niñas terminan ocupando el borde, ¿no? El borde del patio, y eso es algo que uno todavía, aunque haya niñas hoy día que juegan fútbol, etcétera, pero todavía mayoritariamente puedes ver esa imagen, ¿no? Como que esa imagen la tengo como de mis recuerdos escolares, claro. Las mujeres en una suerte de periferia, más bien sentadas, caminando, y el patio completo tomado por la pichanga, básicamente, digamos. Exacto. Entonces ahí hay, ¿no es cierto?, todavía para mí desafíos pendientes que también tienen que ver con la educación temprana, ¿no? Todavía estamos rosados celestes para muchas cosas. Entonces ahí también muchas amigas, también compañeras de trabajo, hace poco, a fines del año pasado, hablan el tema del regalo para fin de año en el colegio. O en el jardín infantil, incluso la muñeca, el camión, todavía hay el regalo separado. Entonces también me parece que ahí en educación, aparte de otras cosas más macro que ya hemos dicho, que seguramente van a decir, creo que también hay ahí un ámbito que me parece crucial aún. No sé si tú has participado de esa discusión, que finalmente es preferible tener escuelas para niños y escuelas para niñas. A mí como que no me suena, pero que finalmente la experiencia muestra que hay más, que no están expuestas las niñas a situaciones de discriminación y de aceptación de discriminaciones, y que entonces son más... Sí, yo me pregunto con esas investigaciones, más allá de los componentes de neuropsicología y neurociencia en los que se basan, en el fondo también es cómo se mide y cuáles son los resultados que están comprobando, porque en el fondo si es que efectivamente se dan cuenta de que tiene buenos resultados, bueno, ¿cuáles son los resultados que validan esto? Si el resultado es que efectivamente las mujeres, no sé, pues, rindan mejor en una prueba de aptitud, que antiguo, muestra el carnet, pero en el fondo como rindan mejor en esto, que al final es exactamente lo mismo. No sé si se entiende a lo que voy, es como, sí, hay que educar para que la matemática sea mejor en esto, para que la historia o lengua sea mejor en esto, sí. pero dejamos de lado toda la magia del sur. Yo les quiero preguntar, sumando antecedentes sobre la mesa, respecto de la imagen de la mujer. Qué interesante hablar de la imagen de la mujer cuando en la historia ha sido un objeto tremendamente reseñado. Digo objeto, la imagen de la mujer. ¿Cómo sienten que ha evolucionado la imagen de la mujer? ¿Cómo lo relacionamos a lo femenino? ¿Quiénes eran los modelos femeninos antes versus hoy? Partamos un poquito haciendo una revisión histórica en torno a la imagen de la mujer. Ahí hay diferentes imágenes también, ¿no? Pero quizá uno podría recorrer como desde la mirada de los estereotipos, ¿no? O incluso de la misoginia, ¿no? La misoginia como concepto, en general uno, si lo busca en el diccionario, tiene que ver con el odio hacia las mujeres. Pero también implica generar imágenes de lo femenino que son inalcanzables, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, a partir de la imagen de Eva y María, ¿no? Y ser María es imposible, porque concebir así no se puede, digamos. O sea, ahí ya hay un ideal inalcanzable. Un ideal, pero esa es la virtud, esa es la pureza, esa es la bondad, eso es como lo que... Entonces hay una separación muy larga en la historia entre mujeres buenas y malas. Qué brutalidad, ¿no? Es buscar un ideal de una mujer madre y virgen a la vez. No se puede. Es fisiológicamente incompatible. Es un absurdo. Sí. Y la misoginia también tiene que ver con eso, ¿no? Porque es algo que nunca vas a poder ser. Pero es algo que deberías
intentar hacer, ¿no? Entonces creo que ahí permanentemente la historia con distintos motivos, con distintas variantes, esta separación entre mujeres malas y mujeres buenas me parece que es bastante larga, se sigue reproduciendo, pero reconfigurándose, ¿no? El patriarcado, las misoginias se van reconfigurando de distintas maneras, pero aún hoy veía, tú antes decías un dato en torno al Festival de Viña, y claro. un día vi a alguien posteó en Facebook que habían contado los garabatos que dijeron los humoristas, y en realidad la humorista mujer, Chiqui Aguayo, está tercera en la lista. No fue quien dijo más... ¿Y quién fue la que recibió más críticas? Fue de quien más se habló por eso, claro. ¿no? Entonces ahí también hay imágenes que no solo tienen que ver con lo físico, ¿no? Sino que también, siempre yo pregunto, trabajamos... ¿Cuándo tú te diste cuenta que eras hombre o que eras mujer? En general casi todos tenemos momentos que es darse cuenta de lo que te dicen que debe ser. A veces cuando te dijeron, cierra las piernas, en el caso de nosotras, no te puedes subir, no puedes jugar a esto, no te subas al árbol. Y a los hombres, no llores, y una serie de otras cosas, ¿no? Claro. Entonces ahí hay momentos en que nos han ido marcando también. Hitos educacionales, porque tú la semana pasada atendía a una paciente que se repite mucho en mi consulta. Yo trabajo, mi especialidad es sexualidad y trabajo en disfunciones femeninas. Y es divertido como el prototipo general de mujeres que uno ve. En el fondo como un prototipo socioeconómico, un colegio en el fondo, en fin, o sea, un tipo de colegio. Entonces, claro, en esta reproducción que tú decías, como que esto se sigue perpetuando, era la educación en torno a el placer no es para mujeres. Esto aún, a propósito de que estamos indagando en la problemática que ya tenía un vaginismo, que es una contractura de la musculatura pélvica. No, el placer no es para mujeres, el sexo es solo para reproducirse, y estos fueron muchos años de su vida. Entonces ella ahora a sus 30 años me decía, ¿sabes qué? Yo no pienso así, pero siento que en alguna parte de mí, el haberlo escuchado tantas veces y por tantos años... Me reprime. No sé dónde está, que algo me está pasando en el cuerpo que sí lo está manifestando en el fondo. Y eso es un poco lo que estamos... O sea, eso es educación, y si seguimos educando así hoy, probablemente esto va a perpetuarse no sé por cuánto tiempo más. La responsabilidad de la publicidad en torno a la imagen, el estereotipo de un tipo de mujer, volvemos a lo mismo, ¿no? Una figura inalcanzable, una figura irreal muchas veces. Yo me acuerdo, no hace tanto hubo un estudio de la UDP, si no me equivoco, que era también en torno a quiénes son los que salen en publicidad, ¿no? Y en el caso de las mujeres es muy particular en términos del rango de edad, como estatus o imagen ABC1, ¿no? Blanca, en general de pelo claro, también rubias, etcétera, de edades particulares. Entonces ahí estamos hace rato generando imágenes en torno a lo femenino, en torno a lo masculino también, que es una puesta en escena, porque no es como somos la mayoría de las personas. Sí, es fuerte. Estamos muy lejos de eso. Entonces también cuando lo que tú ves que aparece como lo que es bonito o lo que es aspirable, está tan lejos de cómo uno se ve, de cómo uno es, también ahí hay una disonancia, hay incluso a veces sufrimiento, ¿no? Porque se implica otra. Y es como socialmente se ha definido lo que es bonito también, porque no es como que esencialmente eso sea lo bonito. O sea, hubo alguien que en algún momento de la historia dijo que ese prototipo era el ideal. Y eso es lo que hoy día se llama violencia simbólica o violencia invisible, que al final, si uno lo piensa conscientemente, son los fundamentos de la violencia de género. O sea, ver todo este bombardeo de imágenes femeninas, de objetivización de la corporalidad de la mujer, del bullying en torno también a la imagen, es fuerte. Por eso que parece tan difícil para las personas que las personas se den cuenta, ¿no? Hay una violencia y sin embargo es aceptada como natural, ¿no? Y eso es yo creo que ahí hay un nudo muy, muy importante de lo que hay que hacer.
ahí vamos a hacer una revolución. Ahora, eso es muy interesante porque por ahí hay que partir, por esa conciencia, de ir caminando por la calle y ver ese aviso publicitario donde hay una mujer photoshopeada, extremadamente delgada, con facciones y una fisonomía nórdica, que nada tiene que ver con la realidad nuestra como chilenos en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Cuando uno está consciente de eso, puede visualizarlo de otra forma. Si no, es un ideal siempre inalcanzable. Hay una revista femenina que viene con un diario que tiene una nota, no sé si se han fijado en eso, que tiene una nota que dice nuestra revista no hace Photoshop, no hace esto, no hace lo otro, todas las personas que están son lo que son, ¿no? Que es interesante, me parece importante transformarlo en una virtud. Sí, absolutamente. Bueno, y este programa de ONU Mujeres con DAP, lo que hace es educar profesores en los colegios. Se partió como piloto el año pasado en la Comuna de Santiago, ahora se amplió a Quinta Normal y otra comuna más, y se educa a profesores para que eduquen a los niños desde una perspectiva de género, pero también desde desmitificar este ideal de belleza, pero desde la infancia, porque al final es la única forma de generar un cambio social respecto a este tema. En el fondo, mostrarle a las niñas que eso no es la realidad, que eso no es lo único que existe y que eso no es a lo que hay que aspirar tampoco. ¿Ha evolucionado la publicidad en torno a esto o las discusiones siguen siendo más o menos las mismas? Yo siento que es casi lo mismo. O sea, todavía, si tú ves la publicidad, los comerciales, ¿no?, que son en torno de electrodomésticos, de productos de limpieza, de alimentos, están dirigidos a las mujeres. La mayoría. Entonces, ahí hay algo también que sigue reforzando, ¿no?, estos estereotipos domésticos. Sí. Y la industria de la belleza, de la moda y de las dietas, exactamente lo mismo. Y lo importante es que sí se puede hacer publicidad de una forma responsable. No necesariamente es lo único que vende. O sea, al final rentabilizan con la inseguridad de las mujeres. Es como mientras más te hago sentir fea, gorda, tonta, más vendo, porque más necesitas cosas para poder validarte. Pero claramente se puede hacer de otra manera. Qué brutalidad, eso es interesante. Mientras más puedo rentabilizar la inseguridad de la mujer, es mejor. Es una figura bastante perversa. Tengo un dato duro respecto de lo mismo. Según una encuesta GFK Unilever, dice acá que 47% de las mujeres reconoce haber recibido presión para verse más linda. Ahora, también hay cambios que uno va viendo en la publicidad en el día a día y son bastante cosméticos. Ahora sale la misma mujer en bikini, pero dice, yo decido, con actitud empoderada, donde en vez de que esté un hombre con dos mujeres en bikini, es una mujer con dos hombres al lado a torso desnudo, que es más o menos lo mismo. Sí. Igual de burdo o básico, pero tratando de darle la vuelta. Como discriminación positiva al final. Discriminación positiva. Lo tilda la Nerea. Pero si uno va afinando la mirada, nota que la publicidad intenta hacer ciertos cambios, pero sigue más o menos los mismos cánones. Porque lo hacen los hombres. ¿Será? No, ya no me voy a poner así. No, pero igual me van a hacer bullying. Pero igual las cifras indican eso. O sea, todavía en general, en términos de gente dedicada a marketing, por lo menos hay una mayoría. Digamos que ahí hay un área, hay una tarea de educación. Pero también ahí hay un imaginario masculino que también puede cambiar, ¿no? Claro. O sea, porque también ahí hay un imaginario, es como que no somos vistas como somos, sino que somos vistas desde cómo nos ven y cómo nos han retratado los hombres. O sea, si tú miras antes de la tele, las fotos, las pinturas, también las mujeres están retratadas todas iguales. O sea, hay todo periodo del romanticismo, lánguidas y blancas y como tiradas, ¿no? Sí. Pero, y si tú ves cuadros de distintas épocas, en general las mujeres se van a ver bastante iguales, muy parecidas. Entonces también hemos sido retratadas desde esos ojos. Entonces es el desafío también cómo miramos el mundo
desde más ojos. Oye, Nerea, respecto de los tabúes y temas que en tu consulta te toca ver en torno a la sexualidad, es bien increíble el caso que me planteabas, por ejemplo, esto de ciertos cánones sociales, escolares, valóricos, como lo queramos llamar, donde a mujeres se les ha explicado generación tras generación que el placer no es para ellas, en fin, mientras que, por otro lado, las mismas mujeres se convierten en el objeto sexual para la publicidad y para vender lo que sea. Es muy contradictorio eso. Sí, es una mujer lógico. privada de placer, pero que al mismo tiempo es el objeto para sexualizarlo todo. Hacemos un breve alto, hablamos de esto a la vuelta. Somos Cultura Verdadera. Comenta en nuestras redes que ya regresamos. Queridos amigos, seguimos al aire en vivo y en directo, Cultura Verdadera, aprovechando de revisar qué está pasando en nuestras redes sociales, nuestro hashtag Cultura Verdadera, nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red. Reivindicaciones, luchas a lo largo de la historia, a partir de lo que se conmemoró el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer, y un panel solo de mujeres para esta noche de lunes. Antes del corte hablábamos acerca de los tabúes en torno a la sexualidad que han tenido que enfrentar las mujeres, incluso en tu consulta, Nerea, hasta el día de hoy, y te planteaba esta enorme contradicción, mientras hay mujeres enormemente reprimidas en su sexualidad por su instrucción en los colegios, por los valores muchas veces inculcados, siento yo, de forma súper deformada, ¿no? Está por otro lado el objeto de la mujer como gran ícono de la sexualidad para vender lo que sea en el mercado, desde el aparataje publicitario. ¿Qué te toca ver a ti en tu consulta? O sea, me toca ver de todo, o sea, en términos como de disfunciones, todo lo que tiene que ver con deseo, dolor, mucho dolor, vaginismo, que lo que les decía, la contractura del músculo pélvico, que muchas veces, o sea, tiene un origen absolutamente muscular, pero es un componente multifactorial al final. En el fondo, ¿Y lo psicológico? Se aprende en torno al dolor. Perfecto. Y lo que se aprende en torno al dolor también está siendo potenciado constantemente por una historia de aprendizaje y una educación social en torno a la sexualidad femenina en la cultura particular, en el fondo. Y evidentemente que es fuerte y es agresivo y es violento muchas veces darse cuenta como de los mandatos que se siguen perpetuando en estas cosas. ¿Qué clase de mandatos? Mandatos tipo, no sé, en algunos colegios que están separados los hombres de las mujeres, ¿cierto? Que las mujeres no pueden usar malla de gimnasia. O no podían, no sé si todavía es actual, porque eso podía despertar placer en un hombre, y eso en el fondo, y al final eso también era culpa de ellas. En el fondo, si yo despierto placer en un otro, tengo que hacerme responsable, y ahí entramos a toda la discusión de lo que puede ser el acoso callejero y la responsabilidad que termina siendo al final de la víctima. Ya me fui en otro tema, pero en el fondo... No, pero claro, es muy interesante, y todavía el día de hoy hay hombres que uno ve de la muy vieja escuela que plantean, bueno, esa mujer fue acosada, esa mujer fue violentada, es como, bueno, pero ¿y qué hizo ella? Digamos, estaba vestida, ¿qué tanto se insinuó? Exacto. Claro, y muchas veces se ve, no sé, pues yo trabajo con la Fran Valenzuela de LOCAC, y muchas veces se ve esto como de que se le baja el perfil, o que ella misma cuenta como, no, es que me retan o me dicen por redes sociales que somos unas exageradas y todo. Y es como, yo veo en el día a día de mi consulta el impacto que tiene que te digan cosas que tú no quieres escuchar. ¿Y por qué las tienes que escuchar si tú no las estás pidiendo? Entonces, sí tiene una repercusión emocional, sí tiene una repercusión psicológica y sí tiene una repercusión a largo plazo en disfrutar de mi sexualidad femenina. Porque hubo alguien que me vino a decir que mis pechugas eran ricas o que no sé, es como, no sé, hay que legislarlo. Y eso viene al mismo tiempo con las mujeres, no sé qué quieren hoy día, que uno les dice un piropo y se molestan, ¿no? Es una cosa muy... O sea, hace bastante tiempo nosotros hicimos una investigación sobre el acoso sexual en el trabajo. Entonces andábamos siempre con las antenas también para, bueno, muchas entrevistas, tanto a empresarios como a trabajadores, una encuesta también. Y una colega nuestra en realidad era una muñeca, ¿no? Era bonita, pero menuda, y tenía y salía a la calle de la oficina, y los obreros que trabajaban y es como, y si ella se quejaba,
eso era visto como, bueno, pues si lo único que le estoy diciendo es que es rica, ¿no es cierto? Y eso empieza a confundirse todo, ¿no? Claro, o sea, en el fondo lo único que le estoy diciendo es algo positivo. Claro. Es algo que ella debiese agradecer. ¿No? Exacto. Gracias por gritarme cosas porque en el fondo Entonces, me estás halagando. Y todo Claro. Claro, todo en este tema, todo tiene un lado y el otro, ¿no? El otro y el otro, y siempre la descalificación del que se queja, la descalificación de que cree que las cosas tienen que ser distintas. Del que se siente víctima, con justa razón, digamos. Claro. Bueno, la gente del Observatorio del Acoso Sexual Callejero, que en una primera instancia fue un observatorio súper ninguneado por muchos, es como, ya, ahora ni siquiera se puede piropear a una mujer que van a meter preso. Exactamente. Y llegó a un punto en que la sociedad se empezó a dar cuenta lo peligroso que era la violencia que sufrían las mujeres en la calle. Alguien del observatorio me hizo una buena observación y un ejercicio que ya lo he planteado acá en el programa, pero que es bueno repetirlo, ¿no? Si usted tiene a su polola, su mujer, su esposa, salga con ella a la calle y camine media cuadra detrás de ella y vea cómo los hombres cambian su comportamiento al no ir usted a su lado o de la mano como una pareja, digamos. Cambia la posición del transeúnte, que se da vuelta, piropea, puede pegar un agarrón, puede decir algo de forma lasciva o una mirada lasciva. Y yo alguna vez hice el ejercicio y es verdad. Es increíble porque uno no tiene conciencia de eso. Y ahí uno entiende cuál es la posición de una mujer en el día a día en la calle. Y lo que les pasa a los adolescentes, ¿no? Yo todavía recuerdo, con eso quiero bajar mi carné, pero no lo logro. Recuerdo del temor que nos daba con mis compañeras de colegio de subirnos a la micro. Porque si iba llena, tenías que pasar por las peores cosas, ¿no? Y eso que no haya cambiado en todo este largo periodo me parece terrible. Feminismo potente en el medio, además. María Estela, para ir sentenciando esta conversación, ¿cuáles crees tú son las grandes deudas pendientes en el momento histórico que la mujer se encuentra hoy en Chile? ¿Sabes? Mira, y pienso en dos cosas que justamente también fueron... Yo vi en el verano la noticia que son justamente dos cosas a las que se les quitó la urgencia, ¿no? Que una es la legislación sobre aborto terapéutico que está en el Congreso y creo que eso igual puede implicar que finalmente no salga durante este año. Eso por un lado. Y lo otro fue a la ley de migración, ¿no? Que también se le bajó la urgencia. Y esto lo traigo a colación. El sábado estuve en la conmemoración o parte de la conmemoración por el Día de la Mujer con mujeres haitianas que viven en Chile. Y era un grupo grande, 300 personas. Y dentro de lo que pudimos comunicarnos también hablaron del sufrimiento, los sufrimientos que hoy día tienen las migrantes que están viviendo en Chile, que son y que tienen que ver también harto con esto, con el tema del acoso, con la generación de estereotipos en torno a la sexualidad, en torno a la negritud, en torno a una serie de cosas, ¿no? Entonces creo que ahí hay desafíos que están pendientes y siendo muy contingente lo que te estoy diciendo. En términos más macro, creo que algo que pasa con los derechos que han ganado las mujeres es que nunca están completamente ganados. Y eso es muy complejo. Y en otras partes del mundo, por ejemplo, las legislaciones en torno a aborto se pueden derogar o pueden aparecer nuevamente. O sea, ahí hay un tema en torno a esos derechos que nunca parecen estar 100%, ¿no? Entonces... Y creo que también tiene que ver con que las mujeres hemos estado tarde dentro de la noción de derechos. O sea, una cosa que muestra el feminismo es que la democracia moderna se construyó con las mujeres fuera. Triunfos, batallas pendientes, logros históricos, de todo eso y más ha versado este capítulo de Cultura Verdadera. Les quiero agradecer enormemente su visita, sus posiciones, sus reflexiones, los casos puestos sobre la mesa que estoy seguro contribuyen a que este tema siga avanzando y lo sigamos teniendo presente como un tema país. Nos parece tremendamente relevante.